Gloria a Dios. En cuanto tengan Primera de Reyes 11, pueden decir amén. Amén, desde el versículo 1, y dice la poderosa palabra de Dios: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Alguien diga conmigo: ay, Salomón. Aquellos que tienen esposa saben que a veces con una es difícil. Imagínate con un montón. Pero deja que tú veas esto. Mira lo que dice. Sigue diciendo: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de o sea, había suficiente de Salomón para, tú sabes, para compartir. Hay suficiente de mí para compartir con el mundo. Salomón era un hombre generoso, ¿verdad? Era un hombre generoso. Él quería compartirse, tú sabes. Versículo 2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no. Alguien grita: no. Mira lo que dice, lo que le dijo Jehová, le dijo: no os llegaréis a ellas, no te llegues a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo, mira, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. ¡Qué bravo! Y sus mujeres desviaron su corazón. Ahí está. Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí vemos a un Salomón, esto está sumamente interesante, un siervo de Dios que conocía la ley, que se había esforzado muchísimo para edificar la casa de Jehová, el templo para el Dios Altísimo. Y el mismo Salomón que invirtió y se esforzó para la edificación del templo del Dios Altísimo, fue el mismo que le edificó un altar a Moloc, el Dios que pedía los sacrificios de los niños. Mira cuánto se torció su corazón. Dile a tu vecino: cuidado con las relaciones. Versículo 8 dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, no una vez, sino que yo me aparecí a ti 2 veces, te hablé directamente 2 veces, te di la experiencia sobrenatural 2 veces, y no fue suficiente para guardarte. Santo Dios. Versículo 10, ya estoy terminando. Versículo 10 dice: y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Lo entregaré a tu siervo. Vamos a orar antes de sentarnos. Después de leer este texto tan interesante, vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el virazón. El virazón. Alguien diga conmigo: el virazón. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres el Padre perfecto, que vienes a traer sanidad y consuelo a nuestras vidas, llenura y propósito, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios,
Que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra en esta mañana, de tal manera que podamos entender tus caminos, de tal manera que podamos ver a Cristo más claramente y de tal manera que podamos ser sanos en el interior para que podamos caminar en rectitud delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén, amén, amén. Alguien diga conmigo el virazón. Se pueden sentar. El virazón es un concepto, un término. ¿Alguien había escuchado esa palabra anteriormente? El virazón. Sí. Yo le iba a pedir a mi papá que contara un poquito acerca de su experiencia en el huracán María. El virazón, nosotros aquí en Puerto Rico lo conocemos, el concepto, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico nosotros le llamamos al virazón, nosotros que somos bastante experimentados en huracanes, ¿verdad? Yo me acuerdo del huracán Georges, obviamente me acuerdo del huracán María. Hemos experimentado unos huracanes en Puerto Rico bien significativos y reconocidos a nivel mundial. El virazón nosotros lo conocemos porque el virazón, a eso se le llama al cambio del viento. Cuando el huracán comienza a acercarse hacia tu casa, tú sientes que el viento viene en una dirección y tú puedes ver el movimiento de los árboles que comienzan las ramas a soplar en una dirección, en una dirección, en una dirección. Y tú puedes ver que la rama va en esa dirección. ¿Por qué? Porque el viento viene en esa dirección. Pero después que pasa el ojo del huracán, el viento corría en esta dirección, pero después cuando pasa el ojo del huracán, tú sientes el viento en la dirección contraria. Porque ya el huracán pasó el ojo y lo que tú sientes del viento que venía en una dirección, ahora tú sientes la dirección contraria cuando pasa por donde ti. Y mi papá y mi mamá, bravos los dos, el día del huracán María, ellos tenían un negocio en aquel momento, y el día del huracán María, ¿te han contado esta historia, Janet? Deja que te escuche esto. El día del huracán María, a mis padres se les ocurre la fabulosa idea de levantarse más o menos como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, yo me acuerdo que el viento comenzó a soplar fuerte de verdad como a las 12. Yo lo empecé a sentir fuerte, fuerte, a las 12. Como a las 3 o 4 de la mañana yo sentí que aquello perdió el control. Pues a esa hora a ellos se les ocurrió la idea de montarse en los carros, no en un carro, sino en los dos carros. Vete tú en una guagua y yo me voy en la otra, y vamos a llegar hasta el negocio para pasar el día del huracán en el negocio. Vamos a asegurarnos de que estemos allí. Se montaron en sus carros y se fueron en medio del huracán. Por la radio, lo único que yo escuchaba en la radio era gente diciendo: quédate en tu casa. Los locutores de la radio, la gente de emergencias médicas, toda la gente que tenían programas de radio, tú lo que escuchabas era la gente diciendo: a partir de las 11 de la noche, nadie en la calle. A partir de las 11 de la noche, nadie en la calle. Y cuando se puso bravo de verdad el huracán, ellos se montaron en los carros y se fueron. No llegaron al negocio porque los cogió el huracán. Se les quedó árboles en la calle. O sea, cuando ellos se fueron, se tiraron a la calle, ya habían árboles tapando, bloqueando la calle. Ellos, tratando de esquivar los árboles, se fueron por el lado, por la tierra, y se les quedaban las guaguas allí. Terminaron regresando a la casa a pie. Alguien diga conmigo: a pie. Dilo para que tú puedas entender la gravedad del asunto. O sea, vientos de ¿qué? 120 millas por hora, más o menos. Con ráfagas más fuertes que esa. Y ellos caminando agarraditos de la mano bajo esa lluvia para tratar de regresar a sus casas. Se tardaron como 1 hora, más o menos, o 2. A las 9 de la mañana, salieron a las 3 de la mañana y regresaron, llegaron a sus casas a las 9. La peor parte del huracán la pasaron allí ellos. Allí, bajo la lluvia, buscando refugio en los balcones de las casas.
Se metían en los balcones de las casas ellos, como cuando se ponía el viento bien bravo de verdad, buscaban un balconcito y se metían allí. Y entonces el apuro, ellos me contaban que el apuro era, tenemos que avanzar porque por ahí viene el virazón. Muchas veces el virazón es peor que la primera parte. Porque cuando tú estás allí ya, cuando llega el virazón, tú estás ya muy cerca del ojo del huracán. Cuando tú sientes el virazón, es porque tú estás tan y tan cerca del ojo del huracán. Y el huracán, ustedes saben que nos pasó por encimita derechitos a nosotros. Alguien diga conmigo el virazón. Alguien diga conmigo que bravo. Hay que ser bravo de verdad. Padre Celestial, y vivir para contar la historia. Ya un día de esto les voy a dar la oportunidad para que puedan contar ese testimonio y todo lo que vivieron por ahí. Mi mamá me dice que en un momento dado mi papá quería agarrarle la mano para caminar así agarrados de la mano y mami le decía, suéltame, dale, que que tenemos que llegar. Romántico. Romántico él bajo vientos huracanados. Y ella lo que quería era llegar. Suéltame, que yo lo que quiero es llegar a la casa, Dios mío. Padre Celestial. Virazón. La definición de esa palabra virazón, lo que significa es cambio repentino de viento. Cambio repentino de viento. Tú lo estás sintiendo en una dirección y de momento repentinamente cambia de dirección. Tú sientes que cambia de dirección. Otra definición de la palabra virazón es viraje repentino de las ideas o de la conducta en una persona. Viraje repentino de las ideas y en la conducta de una persona. Una persona que la conoce, una persona bien chévere, por ejemplo, ¿verdad? Una persona bien chévere contigo, una persona bien buena gente, y de la noche a la mañana, un virazón. No me quiere hablar, no me quiere mirar a los ojos, me ignora, es rudo conmigo. ¿Qué pasó? Alguien diga conmigo un virazón. Alguien diga conmigo un virazón. Lo que ocurrió fue un virazón, un cambio en la idea de la persona, en la mente de la persona y un cambio en la conducta, un cambio repentino en la conducta de la persona. Y lo que nosotros vemos en Primera de Reyes capítulo 11 es un virazón por completo en la vida de Salomón. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4, vamos a ver cuál fue exactamente el virazón de este hombre. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4, vemos el virazón. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Inclinaron su corazón. Así que hubo una desviación allí. Él tenía su corazón en una dirección, pero cuando el hombre ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Su corazón había sido perfecto para con Jehová su Dios hasta ese momento. Cuando llegó ese momento ocurrió el virazón. Versículo 5 dice, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. La referencia que tenía Salomón era la referencia de su padre David. Y me parece que esto es una palabra muy precisa para el Día de los Padres. Amén. Versículo 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, conocida también como la madre de las dioses. No voy a entrar en ese tema porque si me meto en ese tema vamos a desenmascarar algunas imágenes religiosas que nos van a impresionar y nos podrían desilusionar bastante. Pero otro día hablaremos un poquito sobre ese tipo de cosas. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominante de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dioses ajenos. Este hombre, después que había hecho tantas cosas buenas para Dios, ¿en serio, Salomón? Te fuiste tras dioses ajenos. Hasta el momento nosotros lo que habíamos escuchado acerca de Salomón habían sido cosas espectaculares. Salomón era el hombre que sacrificaba, hacía sacrificios delante de Jehová.
Salomón había sido el hombre que Dios se le aparece, le habla y le ofrece lo que él quiere. Y Salomón hizo la mejor petición que pudo haber hecho. Le dijo: dame sabiduría. Jehová le concede la sabiduría. Salomón se despierta de ese sueño y ordena sus pasos. Va y adora delante del arca del pacto. Recibe las instrucciones de Jehová. Acepta la asignación de Jehová para ir a edificar el templo de Jehová. Edifica un templo poderoso de Jehová. Gobierna con sabiduría. Los relatos y los testimonios de la sabiduría de Salomón se corrieron por todas las naciones. La nación de Israel prosperó a causa de la sabiduría de este hombre Salomón. Era un hombre recto delante de Jehová. Era un hombre que puso en orden los caminos de Israel. Se enteraron los reyes vecinos de las naciones vecinas sobre todo lo bueno que era este hombre Salomón y de cómo Dios lo había prosperado. La semana pasada leímos sobre cómo hasta la reina de Sabá fue y le dijo: yo había escuchado todo lo bueno que había hecho Jehová en ti. Y de momento, en serio, Salomón, en serio, dioses ajenos, ¿cuál fue este virazón? ¿Cómo fue que pasó esto? De repente llega este virazón. El virazón de Salomón fue progresivo. Lo vemos como poco a poco comenzó con el desenfreno sexual. Alguien diga conmigo: abrió una puerta. Salomón comenzó a abrir una puerta. La puerta del desenfreno en las relaciones, el desenfreno en las cosas sexuales. Y de allí entonces se abrió una puerta a la idolatría. Terminó adorando otros dioses. Porque esto es un asunto progresivo. Es un asunto progresivo. Generalmente así es como funciona. Yo comienzo desviándome con una pequeña cosa. Yo comienzo desviándome abriendo una pequeña puerta. Y la pastora Nidia trajo una conferencia espectacular el viernes en la vigilia. ¿Cuántos fueron bendecidos en la vigilia de este viernes pasado? Wow, de verdad que aquello fue poderoso, pero a otro nivel. Y al final de la noche cerramos con broche de oro con una conferencia acerca de las puertas espirituales. Y de cómo cerrar las puertas y cuáles son las puertas que tenemos que cerrar. ¿Para qué? Para que no nos pase esto. Porque nosotros comenzamos muchas veces abriendo puertas que las vemos indefensas. Ay, esto no es nada. Esto no es nada. Y empezamos nosotros abriendo pequeñas puertas, pero pequeñas puertas se convierten en grandes portones, en grandes que por ahí empieza a entrar el enemigo. Y cuando venimos a ver, antes de darnos cuenta, hemos sido distraídos. Y cuando abrimos los ojos, la puerta está espatillada y por ahí en vez de un demonio lo que han entrado son legiones. Y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, pero una puerta pequeña con la cual nos distraímos. Y de momento caemos literalmente en idolatría. ¿Tú sabes lo que es la idolatría? La idolatría es cuando nosotros le damos la atención que Dios se merece y se la damos a otras cosas. Y de momento estamos completamente comprometidos con otras cosas que han desviado nuestros corazones por completo. Un virazón se convierte en dos virazones. Dos virazones se convierten en tres virazones, en cuatro virazones. ¿Cuál es tu virazón? Aquellas cosas que de momento nosotros estamos caminando súper bien espiritualmente, pero de repente como que me desvío. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, le llama concupiscencias. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos tenemos esa debilidad. Hay cosas que para mí son terribles, una debilidad increíble, cosas con las cuales yo tengo que batallar todos los días, que a lo mejor cuando yo te las cuento a ti tú me dirás: pastor, eso no es nada.
Y asimismo hay cosas que posiblemente tú batallas con ellas todos los días, que cuando tú me las cuentas a mí yo te digo, ay, eso no es nada. ¿Por qué? Porque las concupiscencias son individuales, las concupiscencias son personales. Hay cosas que, como vamos a ver más adelante, que vienen simplemente por genética. Hay cosas que simplemente yo nací con ellas. Hay debilidades con las cuales yo nací. Alguien diga conmigo, yo nací con ellas. Yo nací con ellas. Tus concupiscencias no necesariamente son las mías. Mis concupiscencias no necesariamente son las tuyas. Pero igualmente nos hacen caer a los dos. Santo. Hoy es ese tipo de mensaje. Voy a abrir una herida un poquitín aquí, pero voy a terminar bien. Voy a terminar bien. Dile a tu vecino, no te preocupes. Dile, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, que te voy a tratar bien. Pero todos tenemos debilidades, todos tenemos algunas cosas que de vez en cuando tenemos que nosotros batallar contra ellas para mantener la dirección hacia adelante en el Señor. Que si nosotros le damos rienda suelta, se convierte en un virazón. Y de momento la gente a nuestro alrededor decía, wow, pero también que estaba caminando. Estaba perseverando en la fe, iba derechito hacia adelante. Oye, pero llevaba 3, 4 meses corrido, que eso era, mira, avanzando en la fe, creciendo espiritualmente, desarrollándose en la revelación de la palabra. Mira, sirviéndole al Señor, amando la santidad, teniendo una relación con el Señor sumamente íntima. Estaba avanzando. Y de momento lo vemos virado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fue que le dimos rienda suelta a algo que llevaba toda la vida, alándonos hacia el lado, y hubo un momento de descuido. Un día de descuido es suficiente para provocar un virazón completo. Un día de descuido es suficiente para dañarte una temporada completa. También que iba, oye, y nosotros mismos lo sabemos. Nosotros mismos de momento cuando nosotros hacemos, hoy es una palabra que si tú la recibes yo sé que puede cambiar tu vida. Cuando nosotros internalizamos esto, cuando nosotros lo pensamos bien, hacemos una reflexión sincera, nos podemos dar cuenta, wow, también que yo iba, mano. Estaba caminando bien. Estaba creciendo espiritualmente, estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, estaba siendo sanado, mis caderas estaban siendo rotas, comencé a experimentar la libertad que Cristo me ha prometido, esa vida en abundancia. Y de momento por un descuido, un solo descuido es suficiente para sacarme de carrera. Un solo descuido es suficiente para desenfocarme. Un solo descuido es suficiente para desviar mi corazón. Y tenemos que hablar de estas cosas. Esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque el virazón siempre tiene un precio. Hablamos del virazón, ahora vamos a hablar del precio del virazón. Aquellos que están tomando nota, apúntate por allí, el precio del virazón. El precio del virazón va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Mira esto en Primera de Reyes capítulo 11. ¿Puedo enseñar un poquito? ¿Me puedo meter en tus asuntos un poquito? Pastor, con cuidado. No te metas demasiado, no, por encimita. Solamente para reflexionar. Mira esto, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, nosotros quisiéramos echarle la culpa a lo de afuera, pero el virazón no es afuera, el virazón es en mí. Alguien diga conmigo, es en mí. Alguien diga conmigo, está en mí. Le puedo echar la culpa al pastor, le puedo echar la culpa a la pastora, le puedo echar la culpa al jefe en el trabajo, le puedo echar la culpa al compañero de trabajo, le puedo echar la culpa a mis familiares, le puedo echar la culpa a mis vecinos, le puedo echar la culpa a quien sea, pero realmente está en mí. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo
¿Quieres conocer el precio real? Porque ahí se ve feo el precio, ¿verdad? Perder el reino se ve feo. Se pone mejor. Peor, mejor dicho. Versículo 12, mira lo que dice. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? No es que no tengo más nada que decir, es que estoy dejando que eso marine allí un poquito. Romperé de ti el reino, pero ¿sabes qué? Tu papá me sirvió a mí. Y como tu papá me sirvió a mí, por honrar la fe de él, yo no voy a romper el reino en tus días. Simplemente te voy a dejar saber que voy a romper el reino. Pero quien va a sufrir el rompimiento del reino no vas a ser tú. Son los que vienen detrás de ti. Por eso te digo que la palabra de hoy, si tú la recibes, va a cambiar tu vida, y no solamente tu vida, sino tus generaciones. El precio que se paga por el virazón va mucho más allá de nuestras propias vidas. Porque los que vienen detrás reciben la impartición espiritual de lo que nosotros sembramos. Y Salomón estaba disfrutando de la cosecha de una semilla que él no sembró. Esta es la importancia de nosotros tener una conciencia clara de nuestro rol como padres. Porque todo lo que nosotros hacemos como padres, y a mí me da mucha alegría ver muchos padres aquí hoy, porque todo lo que nosotros hacemos como padres es una semilla que va a dar un fruto, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de nuestros hijos. Y Salomón estaba disfrutando de una cosecha, de una semilla que él no sembró. Él estaba viviendo en la cosecha abundante de la semilla que sembró su papá David. Y a causa de la semilla que sembró su papá David, una semilla de honra, una semilla de fe, una semilla de arrepentimiento. Porque cuando nosotros miramos la historia de la vida de David, nosotros vemos que David no era un hombre perfecto. De hecho, uno de los hombres más imperfectos que nosotros podríamos ver en toda la Biblia. Pero, sin embargo, dice la misma Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Alguien pregúntame por qué. Gracias por preguntarme. Porque lo que hizo que el corazón de David fuera perfecto y conforme al corazón de Dios no era la perfección ni su testimonio intachable, sino la rapidez de su arrepentimiento. Él fallaba, Dios lo confrontaba y él decía: he pecado. Es verdad. Es verdad. Cuando Dios mira tu vida y la mía, cuando Dios la mira, cuando Dios nos observa a nosotros, me atrevo a decirte que Dios no está esperando un testimonio intachable. Lo que Dios sí está esperando es que cuando fallemos tengamos la humildad para reconocerlo. Esto fue lo que cautivó el corazón de Dios. Dios le enviaba el profeta le decía a David: pecaste. David decía: es verdad. Y no era remordimiento, no era que lloraba, era que David no lo volvía a hacer. Eso es arrepentimiento real. Es chocar con la palabra de Dios que me corrige, me confronta y me dice: lo estás haciendo mal. Cuando David tenía su propio virazón, porque lo tuvo como lo tenemos cada uno de nosotros.
Él tenía sus caídas. Su corazón se desvió también, y vamos a profundizar en eso ya mismo. Su corazón se desvió también, tuvo también su virazón. Pero de la misma manera como él tenía su virazón para caer en el pecado, cuando Dios lo confrontaba, David tenía un virazón de vuelta para arrepentirse y volverse al corazón de Jehová. Y por eso se derramaba una gracia que volvía a levantar a David y le volvía a dar oportunidades. Y yo estoy creyendo por una iglesia que con un corazón humilde delante de Dios, y así mismo como David se humillaba delante de Dios, Dios lo perdonaba y le levantaba su nombre en alto, y sus próximas generaciones pudieron disfrutar del fruto de arrepentimiento de David. Así también yo estoy creyendo por tu vida que a causa del fruto del arrepentimiento de tu vida, tus generaciones también puedan ser levantadas en alto, y que tú puedas también sembrar en tus hijos y en tus nietos esa cosecha de bendición. A causa de tu entrega, a causa de tu obediencia, a causa de la humildad de tu corazón. Cuando Dios a ti te dice, vuélvete a mí, necesito que hagas un virazón para atrás. Cuando Dios te llama a ti y te dice, vuelve, que te has desviado, a causa de cada paso de fe que nosotros damos en la dirección de vuelta hacia Dios. Es una semilla de fe que tú estás sembrando, que va a traer una cosecha de bendición en tus generaciones. Alguien diga amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tenemos que responder a la palabra de Dios, porque muy alto es el precio del virazón cuando nosotros no le hacemos caso a Dios. ¿Cuál fue el motivo? Vamos a hablar acerca del motivo del virazón. El motivo del virazón. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 3. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 3. Termina de la siguiente manera ese versículo. Lo tenemos aquí, ¿no? Termina de la siguiente manera el versículo. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Esto fue lo que desvió el corazón de David, de Salomón, perdón. Esto fue lo que desvió el corazón. Mira esto. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Me atrevo a decirte que Dios no tenía nada en contra de las mujeres. Dios tenía todo en contra de lo que las mujeres iban a hacer en él. Yo creo que Dios ama a todo el mundo. El problema no es con quién te juntas, es qué va a suceder si te juntas con esa persona. ¿Te va a acercar de Dios o te va a alejar de Dios? Esto fue lo que el Señor estaba confrontando aquí en la vida de Salomón. Le dijo, papi, te me desviaste. ¿Por qué? Te envolviste con estas personas que desviaron tu corazón de mí. ¿Qué desvía nuestros corazones? ¿Cuál es el motivo de nuestro virazón? Hay cosas, hay gente sincera aquí hoy, yo soy el único pecador. Hay cosas que una temporada detrás de la otra, siempre hay unas pruebas repetitivas. Sienta a Dios aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento, el diablo no es psíquico, pero el diablo es un excelente observador. ¿Me meto? Y en algún momento el diablo pudo ver la piedra que te hizo tropezar. Y cuando tropezaste en la piedra, por eso al principio el diablo es creativo, tú sabes, al principio hay todo tipo de tentaciones, y hay gente que dice, no, a mí no me tentó nunca la marihuana, a mí no me tentó nunca la bebida, pero wow, esto. Hay otros que es al revés, a mí nunca me tentaron este revolú del ambiente, no, pero wow, la droga. A mí nunca me tentó la droga, pero wow, las mujeres. Siempre hay algo que el diablo va a volver a ponerte la misma piedra. ¿Por qué? Porque vio que en algún momento tropezaste allí. Y por eso una temporada detrás de la otra, el enemigo puede ocasionalmente volver a ponerte la misma piedra para ver si vuelves a caer. ¿Por qué? Porque sabe que la piedra se ve resplandeciente delante de tus ojos.
llama la atención. ¿Qué es lo que desvía tu corazón? Que si no estoy pendiente, que si yo no tomo acción, que si yo no preparo un plan para protegerme, para guardar mi corazón, cuando el diablo vuelva a poner la misma piedra, voy a volver a caer. ¿Qué desvía tu corazón? ¿Qué te hace caer cuando vas bien? ¿Cuál es tu punto débil? Es la pregunta. Porque todos tenemos uno. Yo tengo 2 o 3. A lo mejor yo soy más pecador que tú. Pero todos tenemos un punto débil. El punto débil, ¿podemos profundizar un poquito aquí? ¿Podemos? El punto débil de Salomón fue el mismo punto débil de su papá. Alaba. Cuando nosotros miramos la historia de David, ¿cuál fue la peor caída de David? Betsabé. Casualmente, Betsabé es la mamá de Salomón. Casualmente. David un día estaba en el palacio, un día que no le correspondía estar allí. Puedes leer la historia en 2 de Samuel capítulo 11. Casualmente también, capítulo 11 del libro anterior. En el capítulo 11 del libro anterior en la Biblia, que es 2 de Samuel, nosotros vemos la caída de David, que es el papá de Salomón. En el próximo libro, que es Primera de Reyes, en el mismo capítulo 11, vemos la caída del mismo hijo. En Primera de Samuel, 2 de Samuel capítulo 11, perdón, 2 de Samuel capítulo 11, nosotros vemos a David que se quedó en su casa un día que él tenía que haber salido a pelear. Porque era el día en que salían los reyes a pelear las guerras. David se quedó en su casa y ese día él se estaba paseando por el palacio y él vio a una mujer hermosa que se llama Betsabé. Él la vio que se estaba bañando y él la deseó y él dijo: tráiganmela acá. Se acostó con ella. Fruto de ese evento, esta mujer queda embarazada. Cuando David se entera del embarazo de esta mujer, él dice: tenemos que hacer algo. Termina mandando a matar al esposo de esta mujer, Betsabé. Y todo fue ¿por qué? Fue la misma debilidad. Hubo un desenfreno, hubo una falta de dominio propio en esta área. Él no se pudo controlar el impulso de estar con esta mujer. Y David no entendía realmente el impacto que esto iba a tener en sus generaciones. Esto es la importancia del dominio propio. Esto es la importancia de vencer nuestras batallas. Porque las batallas que nosotros no ganemos, se las vamos a heredar a nuestros hijos. El precio que se paga por el virazón, no lo terminamos pagando nosotros. Esa misma debilidad fue la misma que heredó entonces Salomón. Y esto es profundo, porque yo me imagino, nosotros decidimos en qué nos vamos a enfocar. Jehová una y otra vez le decía a Salomón: no has sido recto en tu corazón, así como lo fue tu papá David. Así que con todo y la caída de David, todavía Dios veía su corazón recto a causa de su arrepentimiento. Y Dios le recalcaba a Salomón: mira la rectitud de tu papá David. Pero nosotros decidimos lo que vamos a ver. Nosotros decidimos en dónde nos vamos a enfocar. Y Salomón, en vez de enfocarse en el arrepentimiento de David, decidió enfocarse en su caída. En vez de enfocarse en lo bueno, decidió enfocarse en lo malo. Yo no lo culpo completamente, realmente, porque tuvo que haber sido bien complicado nacer en toda esta historia, en un ambiente de rompimiento familiar. Mi papá mandó a matar al esposo de mi mamá. ¿Estás entendiendo esto? Mi papá mandó a matar al esposo de mi mamá. Mi mamá queda entonces como una mujer viuda y embarazada del hombre que asesinó a su esposo. Y de momento estoy yo aquí.
Entonces, con toda esta carencia de la presencia de mi papá, porque en toda la historia de David no se documenta ni un relato de David compartiendo con Salomón cuando Salomón era niño. Alguien diga conmigo paternidad. A veces lo único que necesitamos es la presencia de un papá, ¿verdad? Que me ayude a entender todos estos revoluces. Yo no pedí nacer en todo este revolú. Por eso yo creo que esta palabra puede traer mucha sanidad a nuestras vidas. Yo no pedí nacer en todo este revolú. Yo no pedí nacer en este bochinche. Yo no pedí nacer en esta crisis. Yo no pedí nacer en este conflicto. O sea, mi mamá tratando de cuidarme y de amarme a mí y a la misma vez guardando luto por su ex esposo, por su esposo asesinado. Y en medio de todo este ambiente, en medio de todo este conflicto, en medio de toda esta crisis, estoy yo aquí tratando de encontrar el sentido de la vida. Tratando de ser un adolescente como los demás, tratando de yo criarme en una casa en donde todo el resto de mis hermanos tienen su papá y su mamá de lo más bien. Y yo aquí en medio de este proceso. Y yo creo que esta palabra viene para llevarnos a nosotros a hacer una reflexión acerca de los temas que nosotros necesitamos sanar. Porque si nosotros no los sanamos, vamos a terminar cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres. Y vamos a terminar nosotros también heredando esas carencias. Entiendo que la herida está suficientemente abierta ya. Ahora vamos a sanar. Vamos a ver el virazón de vuelta. El virazón de vuelta. Salomón hizo un intento de volver. Él hizo un intento de resolver. Muy interesante. Que lo vemos en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 40. Dice la palabra que Dios le habla a Salomón, le dice: voy a romper tu reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Y durante el resto del capítulo nosotros vemos cómo Dios comienza a levantar a ese siervo, que era un siervo de honra, que se llama Jeroboam. Y él comienza a prosperar. Jeroboam comienza a encontrar favor delante del pueblo. Y Salomón se entera que es a Jeroboam a quien Dios le va a dar el reino. Y mira lo que hace Salomón en el versículo 40. Mira el intento que hace Salomón de resolver la situación. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos los hombres. Nos molestamos con las consecuencias de nuestras decisiones en vez de molestarnos con las decisiones que tomamos malas. Nos molestamos con las consecuencias en vez de arrepentirse. Salomón trató de matar la consecuencia. Trató de matar el fruto del juicio. ¿Qué hubiera pasado si Salomón se hubiera arrepentido? ¿Qué hubiera pasado si Salomón hubiera quemado esos altares que había edificado a los dioses ajenos? ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera arrepentido? Si hubiera dicho: no, vamos a salir de todas estas mujeres que me han desviado mi corazón, vamos a quemar estos altares. Salomón no vio otras posibilidades para virar atrás, pero nosotros sí tenemos otras
posibilidades. Porque nosotros en Cristo sí tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros en Cristo sí tenemos la oportunidad de hacer un virazón real. Y yo quiero cerrar esta palabra de hoy con Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 versículo 26. Esto es una palabra que va a traer sanidad a tu vida. Hechos capítulo 16 versículo 26. Hechos 16, 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y el contexto de esta historia es que a Pablo y a Silas, ahora en el Nuevo Testamento, después de Cristo, después de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos dos grandes líderes de la iglesia. Los arrestan, los meten presos y dentro de la cárcel ellos se ponen a alabar. En la cárcel ellos se ponen a alabar. Santo Dios. Y en el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios por todo esto. Donde yo me quiero enfocar en el versículo 27. Hechos 16, 27 dice: despertando el carcelero. Alguien diga conmigo: el carcelero. Del carcelero es que vamos a hablar hoy. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando nosotros agarramos la historia de este carcelero, agarramos la historia de este hombre en un punto de desesperación. Agarramos la historia de este hombre en un punto en el que él está a cargo de la cárcel. Él está a cargo de cuidar y de velar a los prisioneros de esa cárcel. De momento él se despierta. Si se despierta, podemos asumir que se quedó dormido durante la noche, cuando se suponía que estuviera guardando a esos presos. Alguien diga conmigo: cometió un error. Él comete el error de quedarse dormido. De momento, cuando él se despierta, las puertas de la cárcel están abiertas y él se desespera porque dice: me van a botar del trabajo. Ahora se me escaparon los presos. Ahora el jefe me va a botar. ¿Qué va a pasar de mí? Mis finanzas, mis ingresos. ¿Qué yo voy a hacer ahora con mi familia? ¿Qué va a hacer de mi familia? Y todo esto comienza a maquinar en la mente del carcelero. Y de momento vemos al carcelero teniendo pensamientos suicidas. Él saca su espada. Él saca la espada y él entonces piensa ya y contempla y planifica su propia muerte, porque está completamente desesperado. Pero mira lo que sucede en el versículo 28. En el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. En un punto de desesperación de este hombre, cuando él temía por el bienestar de su familia, como todo padre teme por el bienestar de su familia. Habrán padres aquí en la casa hoy que temen por el bienestar de su familia. Él temiendo por... Dale ese aplauso fuerte al Señor si se lo vas a dar. En el momento de la desesperación, cuando este hombre temía por el bienestar de su familia, de momento Pablo le dice: no hagan ninguna locura, no hagan ninguna locura, porque estamos aquí, todavía hay esperanza para ti, no se ha perdido todo, no pierdas la esperanza, no te desesperes, porque todavía está aquí. Y dice la palabra que el hombre buscando la luz, y la luz es Cristo, la luz es el evangelio. Cuando él recibió la luz y él pudo ver que su vida no estaba perdida, a él se le pudo devolver la esperanza, y dice la palabra que él adoró. Aleluya. El panorama de este hombre cambió a causa de la luz del evangelio que vino a él. A causa de la luz del evangelio que vino a él. Mira esto, la luz de la esperanza. En el versículo 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este fue el virazón del carcelero. Este fue el virazón del carcelero. Y mira esto, mira lo que pasa.
Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Yo no sé cuál es el diablo que ha venido a atacar tus hijos. Yo no sé cuál es la maldición que se quiere establecer para dañar tus generaciones. Pero en el nombre poderoso de Jesús, así te dice el Señor, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay un cambio, hay un virazón que Dios va a provocar en tu casa. Dios va a virar el asunto a tu favor. Tú vas a ver la mano de Dios sobre tus hijos. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de la calle. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de la desesperación. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de la depresión. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de las adicciones. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de la ansiedad. Tú vas a ver a Dios rescatar a tus hijos de las relaciones de maltrato, relaciones que no convienen. Tú vas a ver la salvación de Dios manifestarse sobre toda tu casa. Alguien grita aleluya. Dios va a hacer el milagro. Salomón no tenía un punto para hacer un pivote, para hacer un punto de cambio, para yo poder volver a caminar. Él no vio las posibilidades. Pero hoy usted y yo tenemos la luz del evangelio que nos permite ver. La luz del evangelio. Salomón estaba cegado por el pecado. Salomón estaba cegado por el dolor que él tenía y la amargura en su corazón. Pero hoy usted y yo podemos asumir la posición del carcelero, que dijo, aún en mi peor momento, aún cuando yo pienso que ya todo está perdido, aún cuando ya yo estoy hasta contemplando la muerte y quitarme la vida, ya yo estoy pensando hasta hacer una locura, pero en el momento, en mi peor momento, se manifiesta la gloria de Dios en mi vida y Dios te devuelve la esperanza hoy. No todo está perdido, no todo está perdido, no todo está perdido para tu casa, no todo está perdido para tu familia. Dios todavía ha puesto esa autoridad en tus manos para que tú tomes el control del asunto. Tú puedes provocar ese virazón en tu casa. Tú puedes provocar ese cambio en tu familia. Tú tienes el poder para hacerlo. Ese poder se llama Jesucristo. Tú tienes el poder para hacerlo. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús, aleluya. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora, en el versículo 33, Hechos 16:33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mira esto es un virazón completo. Aquí vemos al carcelero que muy probablemente despreciaba a los prisioneros, pero hubo un cambio en su corazón. Y en vez de despreciar a los prisioneros, aquí vemos al carcelero lavando sus heridas, ministrando a la iglesia, sirviendo a la iglesia. Sirviendo a la iglesia. Yo tengo que repetirte eso por lo menos 2 o 3 veces más. Hubo un cambio en el corazón de este hombre y este hombre terminó sirviendo a la iglesia de Jesucristo. Sirviendo a la iglesia. Santo Dios, ministrándole a estos hombres de Dios aquí. Santo Dios. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El Dios que tú y yo le servimos es el Dios que sabe cambiar el lamento en baile. Él es el Dios que sabe cambiar tu depresión en gozo. Él es el Dios que sabe convertir tu peor momento en tu mejor temporada. Él es el que sabe tomarte del lodo cenagoso y sacarte, limpiar tus heridas y pararte y posicionarte en lugares de delicados pastos, en lugares de provisión, en lugares de bendición. Este hombre que esa misma noche estaba a punto de quitarse la vida, terminó la noche dándole gracias a Dios por todo lo que había ocurrido, porque la luz del evangelio se le fue revelada. La luz del evangelio se le fue revelada. Te voy a pedir que te pongas de pie.
Este es el virazón. Este es el virazón. Este es el virazón. Nosotros podríamos tener todos los issues que podamos tener de paternidad. Pero Juan capítulo 1 versículo 12 a mí me trae una bendición poderosa, una promesa impresionante. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre, todos los que creen en el nombre de Jesús, todos los que decidan poner su confianza en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque cuando yo vengo a ser hecho hijo de Dios, significa que yo antes tenía una genética. Una genética que yo heredé de mis padres. Con todo lo bueno que hicieron, heredo yo también. Y con todo lo malo que hicieron, heredo yo también. Pero cuando yo vengo a poner mi confianza en Jesucristo, dice la palabra que Dios me saca de ese tipo de genética. Y ahora se introduce una nueva herencia en mi vida, que es la sangre de Cristo. ¿Sabes qué es lo que hay en la sangre? DNA, ADN en español. Hay un cambio genético que ocurre en mí cuando yo vengo a Cristo. Yo honro a mis padres y los amo con todo mi corazón. Pero también le doy gloria a Dios, porque cuando yo vengo a ser hijo de Dios, ahora se introduce un nuevo ADN en mi ser. Mis padres pudieron haber cometido sus errores, pudieron haber tenido sus malos virazones y por ende un mal precio y malas consecuencias. Pero Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero aquí se pone bueno, dice: pero sin pecado. Cuando nosotros venimos a ser injertados en esta nueva familia espiritual y venimos bajo la paternidad de nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio de Jesucristo, recibimos una nueva herencia que se introduce en nuestras vidas, un nuevo ADN. ¿Sabes qué? Libre de malos virazones. Lo que significa es que ya yo no tengo que pagar el precio por los errores de mis padres. Sino que por medio de Jesucristo yo recibo una nueva genética, una herencia de santidad, un testimonio intachable de Jesucristo. Un testimonio intachable de Jesucristo. Él fue tentado en todo. Mis padres fueron tentados en todo. Y a lo mejor cayeron en una que otra cosa. Pero Jesús no. Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Y yo puedo agarrarme de esta herencia espiritual ahora como hijo de Dios.
Y por medio de la fe yo puedo agarrarme de esto. Así como el carcelero se agarró de la fe de los apóstoles que él vio en esa cárcel. La luz del evangelio le iluminó. Y dice la palabra que ese día él fue salvo, él y su casa. La historia de toda su familia cambió ese día. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quisiera que la historia de su vida fuera tomada en las manos de Dios? Alguien que pueda decir: Señor, yo en mi juventud cometí errores. Señor, yo en mi ignorancia cometí errores. Señor, yo en la amargura de las carencias de mi crianza, porque yo quería a lo mejor algunas cosas que mis padres no me pudieron dar. Yo quería algo de mi papá y cuando lo busqué no lo encontré. Yo quería una claridad que no pude encontrar. Lo que encontré fue una nube allí, una confusión. Y todas esas confusiones las he venido batallando yo a lo largo de toda mi vida. Y a causa de todas esas confusiones yo también he cometido mis errores. Yo también he tenido mis virazones. Yo también he tenido mis tropiezos. Señor, yo también he caído, Padre. Pero yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de mi vida. Yo te pido que tú tomes mi familia, Señor, en tus manos. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control, la autoridad de mi casa, el mando de mi casa, Señor. Yo declaro que tú eres el rey en mi casa. ¿Habrá alguien que pueda decir esto conmigo? Yo declaro que Jesús es el rey en mi casa. Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, para que tú me gobiernes. Y yo te entrego mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Provoca un cambio en mi legado. Y yo declaro que mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí. Yo declaro que mis hijos van a vivir en la abundancia, en la riqueza, en la bendición, en la prosperidad, en la sanidad, en la perfección de mi Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia, con un aplauso de alabanza, grítame.